Buenas tardes. Muy buenos días, chicos. Muy bien, continuando con nuestras clases, el día de hoy vamos a realizar un temita muy importante en el curso de historia. ¿Quién les habla? El profesor Elvis Choqueluque. Entonces, chicos, muy bien, el día de hoy a hacer pues una aclaración, ¿no? De lo que es la prehistoria, la historia y obviamente sus divisiones. Y algo importante que está en este video es, como puedes ver, vamos a ver sobre lo que es la división de la historia propiamente dicha, ¿no? Vamos a ver de acuerdo a las edades. Tenemos la edad antigua, la edad, la edad, ¿qué más? Antigua, media, moderna y contemporánea. ¿Sí? Este video es importante, este video tienes que dominar prácticamente. Te voy a ayudar en muchas cosas. La edad antigua, media, la edad moderna y la edad contemporánea. ¿Qué sucesos se llevó en cada una de estas? ¿Sí? Muy bien, empezamos entonces de forma inmediata. Como puedes ver, en la parte superior de esta lámina, puedes darte cuenta que hablamos de la prehistoria y la historia. Un hecho importante, profesor, que va a dividir a la prehistoria y la historia va a ser esto, la invención de la escritura. ¿No? La invención de la escritura. Profe, ¿y cuándo se va a inventar la escritura? Hace 4.000 años antes de Cristo aproximadamente. Se considera como la escritura más antigua la escritura cuneiforme. ¿Verdad? ¿Y quién, profe, realiza ese tipo de escritura cuneiforme? Pues va a ser realizada por la cultura mesopotamia. ¿No? Se considera como la escritura más antigua. Recuerda que la cultura mesopotamia nos deja pues grandes avances, ¿no? En lo que es investigaciones respecto a lo que es la astronomía y entre ellos también la invención de lo que es el adobe. Y justamente en estas tablillas de adobe, de arcilla, es donde va a plasmar inicialmente su tipo, ¿no? De escritura llamada la cuneiforme, como pueden ver en el gráfico. No sé si se logra visualizar muy bien, ya, pero como puedes ver son en forma de cuñas. De ahí su nombre, ¿no? Su denominación cuneiforme. Con estaquillas se hacía, ¿no? Se realizaba. Muy bien. Esta situación entonces va a determinar la división de la historia y la prehistoria. La historia y prehistoria. Ahora, hablemos de la prehistoria. La prehistoria entonces, o bueno, la historia propiamente dicho comienza desde la invención de la escritura hasta el día de hoy, ¿no? Año 2024. ¿Ya? Esa es la historia propiamente dicho. Desde hace 4.000 años hasta el día de hoy, 2024. Y respecto a la prehistoria, pues la prehistoria comienza o se considera hace 2.5 millones de años, donde fue pues la aparición del hombre hasta los 4.000 años antes de Cristo. ¿Ya? Historia y prehistoria. Muy bien, como puedes visualizar también acá, profe, tenemos a dos personajes importantes, ¿no? Que debes recordar también. Tenemos el padre de la prehistoria y el padre de la historia. ¿Quién es el padre de la prehistoria? Es este señor llamado Jacques Boucher de Perthes, ¿no? Es un francés que en el año de 1864 pues publicó una obra llamada Las antiguas civilizaciones célticas antes del diluvio, o también llamadas antigüedades célticas y antediluvianas. En acá pues nos va a plasmar, nos va a ilustrar, ¿no? Desde la aparición del hombre hasta la invención de la escritura, ¿ya? Este señor. Por eso se le va a considerar a él como el padre de la prehistoria. Y después tenemos en la historia, ¿no? Que va a ser pues Heródoto, este griego que era de Alicarnaso. Heródoto de Alicarnaso, ¿no? Un griego. Con su libro, pues 9 libros de la historia, donde va a narrar las guerras, ¿no? Que tenían pues los troyanos y también las guerras médicas. ¿Ya, chicos? Entonces, dos puntos importantes. Ahora, otra cosita es que el que va a hacer también la división de la prehistoria, porque la prehistoria, profesor, vamos a tener la edad de piedra y la edad de los metales. Otros consideran como una etapa de transición lo que es el cuprolítico, pero la Universidad Nacional de San Agustín considera el cuprolítico dentro de la edad de los metales. Así que no tengas muchos problemas, ¿no? Solo dos. Bueno, esta división va a ser hecha por este señor llamado Christian Thomson.
¿No? Cristian Cueva, Cristian Domingos, profe, no, Cristian Thompson. Va a ser entonces la división de la prehistoria en dos. La edad de piedra y la edad de los metales. ¿Ya? Y respecto, profesor, a la historia, vamos a tener a Cristóbal Keller, que va a ser la división de la historia. Pero esta división, date cuenta que va a ser una división eurocéntrica. ¿Qué quiere decir, profesor, el término eurocéntrico? Que se va a basar en los acontecimientos que se van a suscitar. ¿Dónde? En Europa. Inicialmente, Cristóbal Keller va pues a determinar solo tres edades. La edad antigua, la edad media y la edad moderna. Solo tres nada más. Pero después va a haber un Congreso Internacional de Historia en la cual van a proponer que la edad moderna debe ser dividida en una edad más. Es por eso que van a hacer después con anterioridad, con posterioridad van a hacer lo que es la edad contemporánea. Chicos, muy bien. Aunque otros historiadores también proponen que haya una quinta edad, la edad tecnológica, ¿no? Debido a los avances tecnológicos de nuestro actual siglo. Bueno, es un debate, es una discusión que aún no se ha llevado. Pero el libro El Sapienza solo considera cuatro edades: edad antigua, media moderna y contemporánea. Muy bien, yo creo que hasta ahí todo bien. Esto creo que siempre te han enseñado en los colegios, te han enseñado pues en diferentes instituciones. Y acá viene lo importante, ¿no? Porque acá el día de hoy más o menos te voy a contextualizar qué es lo que ha pasado en la edad antigua, media, moderna y contemporánea, ¿ya? En eso va a girar nuestro videíto. Muy bien. La edad de piedra, mira, para que te ubiques más o menos. La edad de piedra, profe, se va a subdividir en lo que es el paleolítico, en lo que es el mesolítico y también respecto a lo que es el neolítico. Todos acá creo que ya saben, ¿no? ¿Qué significan estos términos? Paleolítico, mesolítico, neolítico. Paleo es antiguo, lítico, piedra, entonces significa piedra antigua. Meso, medio, lítico, piedra, entonces piedra media. Neolítico, igual, ¿no? Piedra nueva. Muy bien. ¿Qué comprende el paleolítico? Desde la aparición del hombre, o sea, desde hace 2.5 millones de años aproximadamente, hasta unos 12.000, ¿no? Para algunos autores. ¿Dónde apareció el hombre? La pregunta que todos nos hacemos. Profe, apareció en Juliaca, en Chumbivilcas, no. Apareció, chicos, en África. ¿Ya? En África se tiene registro, pues, ¿no? Los restos óseos más antiguos. Es por eso que África se le considera como la cuna de la humanidad, porque ahí nos van a ubicarse, ¿no? Los restos fósiles más antiguos, a África, la parte oriental de África, ¿no? Parte sureste de África prácticamente, ¿no? Lo que es Tanzania, Chad, Kenia, en esos países vamos a tener a Lucy de Etiopía, por ejemplo, ¿no? Los restos fósiles más antiguos. Muy bien. Te darás cuenta también que el paleolítico va a ser considerado como la etapa más antigua de la historia. Y es más, por eso se va a dividir en lo que es el inferior, el medio y el superior. Y vamos a tener al Homo habilis, al Homo erectus, al hombre neandertal y el Homo sapiens. Por ejemplo, ahí vamos a hablar del hombre, ¿no? Como el hombre que en esta época pues era un nómade, y también la invención del fuego y las actividades básicas que hacía, ¿no? Caza y lo que era pues recolección. En el Mesolítico de alguna u otra manera va a cambiar. Uno de los aspectos más importantes es que va a ser seminómade. Y si hablamos del Neolítico, el hombre ya se vuelve sedentario, va a organizarse en tribus, va a rendir cultos, ¿no? Cultos a la fertilidad, las pinturas rupestres, los ritos funerarios, todo eso se va a suceder en el Neolítico. Bueno, como sabemos entonces, la configuración actual del hombre es el Cromañón, que va a ser el Homo sapiens sapiens, que se va a llevar a cabo en el Paleolítico superior, ¿ya? En esta zona. Muy bien. Y la otra parte es, pues, bueno, acá también puedes visualizar en esta imagen lo que es el Australopithecus, el Homo habilis, Homo erectus, el Neandertal y el Homo sapiens. Como puedes darte cuenta en la imagen, pues vamos a tener la capacidad craneana, ¿no? Como es que va a ir aumentando la masa cerebral, sobre todo, ¿no? Y también la edad de piedra se va a caracterizar porque el hombre va a utilizar, pues, la piedra como primer instrumento, ¿no? Vamos a tener cuchillos, buriles, raspadores, puntas, perforadores, todo eso va a ser su industria lítica. Y otra cosa también que va a caracterizar va a ser la megafauna. Recuerda que en el Paleolítico se va a dar que lo que se va a denominar como
la era del hielo, ¿no? La última glaciación llamada Wisconsin, ¿no? La megafauna, y vamos a tener pues al mamut, al tigre de dientes de sable, el perezoso, los leptodontes, megafauna importante entonces que va a terminar extinguiéndose debido a la última glaciación. Bueno chicos, todo eso va a caracterizar entonces a lo que es la edad de piedra, ¿no? La famosa edad de piedra. Posteriormente a ello y con el descubrimiento del fuego es que el hombre, ¿qué va a suceder? El hombre, pues, ahora profesor, mira acá ponemos descubrimiento del fuego, que va a suceder exactamente con el Homo erectus, recuerda esto, ¿no? Ahora, posteriormente a eso, jóvenes, ¿qué va a suceder después? El hombre va a utilizar ahora los metales. Ya vamos a tener lo que es como el primer metal, el cual el hombre va a utilizar, va a ser el cobre. Por eso se llama también cuprolítico. En otros libros quizás escucharás el término eneolítico, cuprolítico o calcolítico, que también es aceptable, ¿verdad? Bueno, el cobre vamos a tener como primer metal. Ahora, ¿qué pasa si yo, profe, voy a juntar o hacer una aleación del cobre más el estaño? Voy a tener pues el bronce. Se va a dar también la edad del bronce. Pero el hombre quería algo más duro, entonces va a hacer una aleación del hierro más el carbón. Y ahí sí vamos a obtener lo que es el acero. Se tiene registro, se dice pues que una de las civilizaciones que va prácticamente ¿no? a promover lo que es el uso del acero, pues va a ser este pueblo, ¿no? Pueblo guerrero habita parte de África, ¿no? Llamado los hititas, que luego van a ser, pues, imitados, ¿no? Por los egipcios, los hititas. Hititas. Como puedes ver ahí, hay una imagen, ¿no? De los egipcios. Los egipcios se van a caracterizar justamente por sus carros, ¿no? Carros de guerra. Esos son los hititas, ¿no? Que van a llevar eso a lo que es Egipto. Muy bien, toda esa situación entonces va a suceder en lo que es la prehistoria. La prehistoria entonces comienza, profesor, desde la aparición del hombre. Para un mejor estudio se ha dividido, ¿no? En la edad de piedra y la edad de los metales, el paleolítico inferior, medio y superior. ¿Ya? Paleolítico, mesolítico y neolítico. Muy bien. Vamos entonces, chicos, a lo que es la historia acá. Como te decía, pues en la historia se va a dar una división eurocéntrica, se va a basar en los acontecimientos que van a suceder en Europa. El que va a hacer esta división va a ser Cristóbal Keller, ¿no? Que inicialmente solo proponía tres y que luego pues se había creado una cuarta edad más. Entonces, la edad antigua, chicos, comienza hace 4.000 años antes de Cristo hasta el año 476 después de Cristo. Ya 476. Profe, entonces, si usted me dice antes de Cristo, después de Cristo, wow, entonces, ¿qué se da en esta situación, chicos? Obviamente acá van a ser que Cristo, ya se da el nacimiento de Cristo, nace Cristo, ¿no? Para el cristianismo. Profe, ¿y quién va a crucificar a Cristo? ¿Los incas? ¿Los griegos? ¿Los egipcios? ¿Quién? Los Obviamente romanos, recuerdos, ¿no? Que has visto toda esta semana, pues, películas de Semana Santa, ¿no? Entonces se da el nacimiento de Cristo en esta época, en edad antigua, ¿ya? La edad antigua, entonces, jóvenes, va a iniciar hace 4.000 años y va a terminar en el año 476 después de Cristo. ¿Se da un acontecimiento importante? Pues sí. Ya vamos a ver. Empezamos entonces, 4.000 años antes de Cristo, entonces, ¿qué se estaba dando, profe? Las grandes civilizaciones. Se va a caracterizar porque la edad antigua vamos a tener las grandes civilizaciones como es Mesopotamia, Egipto, los hebreos, egipcios, persas, griegos y romanos. Cada una de estas civilizaciones pues nos va a dejar algo, ¿no? Los egipcios, por ejemplo, el sistema sexagesimal, por ejemplo, lo que es la jeroglífica, ¿no? Los hebreos, el cristianismo, los fenicios, los grandes navegantes, los griegos, ¿no? La cuna, pues, de prácticamente el punto ¿no? de la cultura. Los romanos van a imitar a los griegos. Y acá hacemos un paréntesis. ¿Qué pasó, profesorcito, lindo, bonito, precioso, en el Imperio Romano? En el año 395 después de Cristo, vamos a tener un emperador. Este emperador se va a llamar Teodosio.
Teodosio va a tener dos hijos. ¿Y qué dice Teodosio? Voy a dividir al Imperio Romano en dos, porque si no se van a pelear así como los incas, decía, ¿no? Bueno, no así, pero en parte. Entonces, ¿qué dijo Teodosio? Divido entonces el Imperio Romano entre mis dos hijos, Honorio y Arcadio. Esta división incluso se va a dar bajo un edicto llamado el Edicto de Tesalónica, ¿no? En la cual a Honorio le van a dar pues el Imperio Romano, la parte occidental, o sea, lo que comprende Portugal, España, Francia, Italia, ¿no? Y parte de Marruecos, la parte norte, ¿no? Inglaterra también, parte sur de Inglaterra. Y lo que es el Imperio Romano del Oriente, que comprende lo que es Grecia, la actual Turquía, lo que es Israel, y lo que es también pues el Imperio Egipto, que ya estaba bajo subordinado, ¿no? A lo que es Roma, ya la isla de Creta. Todo eso entonces va a comprender el Imperio Romano del Oriente. Como tú sabes, obviamente la capital del Imperio Romano, ¿cuál era, profesor? Roma. Entonces, si se va a crear un segundo estado, tenemos que crear una nueva también, en este caso, una nueva capital. Inicialmente era pues Bizancio se llamaba, ¿no? Por eso se va a llamar después el Imperio Bizantino, al Imperio Romano del Oriente. Pero después vamos a tener las dinastías de los Constantinos, los emperadores constantinos. Por eso que esta ciudad se le va a cambiar de nombre y se le va a llamar Constantinopla. ¿Ya? Eso entonces es lo que va a caracterizar pues a la Edad Antigua. ¿Quién va a caer primero? El Imperio Romano del Occidente. ¿Va a ser qué, profe? Va a ser invadido por los bárbaros, la parte occidental. ¿Quiénes eran los bárbaros? Los bárbaros jóvenes eran pues aquellas personas salvajes, aquellas personas que se resistían, ¿no? Pues justamente a esto, se resistían a la invasión romana, ¿no? Se resistían al poderío romano. Por eso los romanos les llamaban bárbaros, ¿no? Salvajes. ¿Qué pasa entonces en el año 476? Estos bárbaros van a atacar lo que es el Imperio Romano del Occidente. O sea, casi 100 años después vamos a tener un emperador muy joven llamado Rómulo Augustulo, que tenía aproximadamente, según fuentes, tenía pues 15 años. Entonces, esta inexperiencia va a ser aprovechada por los bárbaros y van a invadir, pues, ¿no? Lo que es el Imperio Romano del Occidente, a cargo de los érulos. Muy bien. Y así entonces se va a dar el fin de la Edad Media y el comienzo de la Edad, el fin de la Edad Antigua y el comienzo de la Edad Moderna. Recuerda entonces, contexto. Toda Europa, profe, estaba pues invadido por los bárbaros. Así es que, ¿qué va a pasar? Así es que se van a formar muchos reinos, ¿no? Los visigodos, los ostrogodos, los suevos, los anglosajones y los francos. Entre ellos, lo que va a sobresalir más va a ser los francos, con su rey Carlomagno, pero también años después, al momento de morir, es que el imperio carolingio de Carlomagno, los francos van a caer también. Y Europa se encontraba, pues, se va a dar una segunda invasión de los bárbaros, segunda invasión, entonces. Europa, estos reyes, estos nobles van a querer que protección y se va a iniciar lo que es el feudalismo. La Edad Media más o menos se va a caracterizar específicamente por el feudalismo, donde los reyes pedían protección a los militares y los militares, bueno, daban protección a estos reyes y el rey a cambio les daba pues tierras. A estas tierras recuerda que se llama feudos, y así se inicia lo que es el feudalismo, ¿no? Feudalismo. No solamente los reyes, sino también pedían protección, sino también personas comunes y corrientes, los campesinos, ¿no? Que van a ser más adelante. Van a ir en el señor feudal y también van a pedir protección. Es así que prácticamente el señor feudal va a desplazar el poder del rey en el feudalismo. Bueno, se va a iniciar esto y obviamente, profe, la gran pregunta que nos hacemos, ¿quién se encarga de la educación? En el feudalismo, al rey y al señor feudal no le interesa. Entonces, por eso la iglesia se va a encargar, ¿no? De la educación y se va a dar, pues, lo que es la escolástica, ¿no? Se va a enseñar la escolástica en las primeras universidades. Y otro hecho importante es que la iglesia, debido a su influencia, también va a decidir recuperar Tierra Santa, o sea, donde está, pues, el sepulcro de Cristo, ¿no? Que está, pues, acá en Jerusalén. Ahí está, entonces querían recuperar esta zona. Entonces, por eso es que se van a iniciar las cruzadas.
En estas cruzadas van a pelear contra los árabes, ¿no? Que obviamente profesaban el Islam. Y va a ser, pues, 8 cruzadas en total que se va a llevar, pero va a ser un fracaso. ¿Ya? Bueno, y después de todos estos fracasos van a ser una nueva, un nuevo estrato social, ¿no? A finales ya de la edad antigua llamada lo que es la burguesía. Ahora la población ya no se va pues a concentrar en el campo, sino en las ciudades. Las primeras ciudades llamadas burgos, de ahí viene ese término, ¿no? Burguesía, que estos se van a dedicar al comercio. ¿No? Muy bien. Vamos acá. Después se da una etapa de transición llamada renacentismo, que va más o menos a hablar de las, ¿no? De las en este caso se va a hablar pues de las artes, ¿no? La revaloración del arte romano, ¿no? El arte clásico. Bueno, la Edad Media entonces, debido a esta situación de la pelea entre el cristianismo y el islamismo, es que los árabes, específicamente los otomanos, van a aprovechar esta situación, los turcos otomanos, y van a tomar pues la otra parte del Imperio Romano del Oriente, ¿no? Lo que es la ciudad de Constantinopla, y con eso termina pues lo que es la Edad Media, ¿ya? Con la toma de Constantinopla, o sea, cae el Imperio Romano del Oriente. Y esto va a marcar el inicio de la Edad Moderna. ¿Ya? Entonces, profe, igual, los turcos otomanos también, flechitos hacemos ya para que entre mejor. Toman esta parte, profe. Se apoderan de esa parte. Y recuerda que esa parte era importante porque era un punto de, ¿no? de comercio, ¿no? Una ruta comercial prácticamente entre Europa con lo que es la India, la China. Entonces, todos los europeos tenían que pasar pues por el mar Mediterráneo, el mar Rojo, ¿no? Vía marítimo, vía terrestre, tenían que pasar por Turquía, pero como ha sido tomado por los turcos, entonces ya no había ruta comercial. ¿Qué hicieron ahora los europeos? Buscaron nuevas rutas. ¿Para llegar a dónde? A la India. Y así entonces se va a iniciar el la Edad Moderna. La Edad Moderna se va a caracterizar porque ahí se va a fortalecer las monarquías. Vamos a tener las monarquías absolutas, los reyes, la gente privilegiada, ¿no? ¿Y qué pasa? Un hecho sucede, un hecho importante es que en Portugal va a ser el primero en hacer exploraciones. Enrique el Navegante va a descubrir parte de África. Y otro hecho importante que nunca les de olvidar es que en el año de 1492, el 12 de octubre específicamente, Cristóbal Colón llega a dónde? América, se da el descubrimiento de América, ¿no? Él decía, él incluso va a morir pensando que había llegado a la India, y de ahí ese término, esa terminología, ¿no? De indios, pero no, llega un italiano y dice, no, se trata de más tierras, Américo Vespucio, por eso que nuestro continente se va a llamar, pues, América, en honor a Américo Vespucio. Y así entonces se da lo que sigue, ¿no? Lo que es la expansión europea. O sea, los europeos, profe, van a saquear, se va a llamar la expansión europea, o sea, se va a dar la colonización. Los europeos que van a hacer, van a colonizar, o sea, van a saquear, van a robar prácticamente, ¿no? Todos los recursos de estos dos continentes, los continentes que habían sido descubiertos, de América y África. Parte de Asia también, pero no mucho, pues. Principalmente de América y África. América y África entonces sufren que las colonizaciones y empieza pues el saqueo. En América recuerda que va a ser invadida, ¿no? Principalmente por la monarquía española, la portuguesa y la inglesa, ¿no? Que se va a sentar en América del Norte. África prácticamente por casi todos los países van a dividir África, ¿no? El sur de África, porque no se conocía hasta ese momento. Bueno, otro tema también va a ser la reforma, ¿no? Que va a ser una catalogada como una institución muy corrupta. Los sacerdotes van a cometer actos de corrupción, como es el día de hoy, ¿no? Como lo que sucede. Bueno, y la iglesia para salvar, ¿no? Esta situación va a dar pues la contrarreforma, ¿no? Los famosos concilios. Y esto es lo que nos interesa. ¿Qué pasa después, profesor? En el siglo XVIII, estos burgueses, de acuerdo de la Edad Media, burgueses, entonces van a dar diferentes ideas. ¿Ideas de qué? De cambio, ¿no? Van a criticar a la nobleza y a la iglesia, entonces van a llamar los burgueses, ¿te acuerdas, no? John Locke, Montesquieu, Voltaire, Rousseau. Entonces van a aparecer, pues, la época de la Ilustración, que va a ser en el siglo XVIII.
Y otro hecho importante es que en 1776, el 4 de julio específicamente, los Estados Unidos logran su independencia de Inglaterra. Esto se va a llamar la independencia de las 13 colonias. Fecha importante, 1776, no debes de olvidarlo en esta fecha. Logran su independencia. Prácticamente Estados Unidos va a ser apoyado por Francia. ¿Qué sucede, profe? Entonces que Francia e Inglaterra se odiaban, sí, por el poderío, por las monarquías. No solamente, sino también España. ¿Ya? Entonces Francia va a apoyar. Pero esto va a ser perjudicial para Francia. Tanto estos ilustres, ¿no? Que te he mencionado como Montesquieu, Voltaire, Rousseau, más el apoyo de la monarquía francesa, ¿no? En lo que es la independencia de las 13 colonias, va a tener consecuencias. Y va a llevar a una gran crisis a lo que es Francia. Y posterior a ello es que va a suceder que en el año de 1789 va a ser pues la famosa Revolución Francesa. La Revolución Francesa, chicos, va a significar que el fin de la monarquía y el origen de una nueva forma de gobierno, que es la república. Ya se va a instaurar bajo estos principios, ¿no? Libertad, igualdad y fraternidad. Importante porque ahora pues se acaba, ¿no? Con la clase privilegiada y se va pues a, ¿no? Donde los ciudadanos ahora van a tener más libertades. Y así entonces con este hecho importante para la humanidad se inicia pues la edad contemporánea. La edad contemporánea se va a caracterizar por varias situaciones, entre ellas vamos a tener lo que es la revolución industrial, el imperialismo, ¿no? La revolución industrial, vamos a tener lo que es el imperialismo, la paz armada. Europa ya se estaba preparando también para una guerra. Y en 1914 estalla pues la Primera Guerra Mundial, ¿no? Las guerras mundiales, que dura 4 años y posterior a ello, obviamente donde Alemania pierde, nuevamente en la Segunda Guerra Mundial, se va a iniciar en 1939 hasta 1945. Bueno, igual también, Alemania queda pues destruida, va a ser dividida entre dos, y toda la situación que va a suceder, ¿no? Posterior a ello, Europa pues se va a quedar fregado, pues, ¿no? Dos guerras mundiales, Europa estaba en una crisis total. Y ahí van a emerger dos nuevas potencias mundiales. Y así se va a iniciar la Guerra Fría. ¿Cuáles son profetas potencias? Estados Unidos, ¿no? Los Yankees, Estados Unidos. Y el otro, ¿quién va a ser profesor? La URSS. ¿Qué significa URSS? La Unión de Repúblicas Socialistas. La URSS, el capitalismo y el socialismo. Y así se va, entonces va a comenzar con eso, ¿no? La Guerra Fría. La Guerra Fría obviamente va a consistir en la carrera espacial. ¿Quién va a ganar? La URSS va a sacar ventaja, va a enviar al primer satélite, ¿no? El Sputnik 1, el primer animal, ¿no? Primer ser vivo, la perrita laica. Y también al primer astronauta, Yuri Gagarin, ¿no? De origen ruso. La URSS tenía la ventaja. Si es que sucede, acá me olvidé de poner esta fecha importante que debes de saber. En 16 de julio de 1969, el hombre llega ¿a dónde? A la luna. ¿Ya? El hombre llega a la luna. Los norteamericanos por primera vez llegan a la luna. Eso se va a llamar la alunización. En esta misión llamado Apolo 11. De ahí vamos a tener a estos astronautas, ¿no? Neil Armstrong, Edwin Aldrin, Michael Collins. ¿No? La misión Apolo 11. Así entonces, ¿qué va a pasar, chicos? Así entonces va a acabar la Guerra Fría, ¿no? Con el poderío de los Estados Unidos. Hay muchas controversias respecto a esto, sí, es que no llegaron, que fue una película, etcétera. La cosa es que Estados Unidos demuestra su poderío frente a la URSS. Y después, pues muchos, como te dije, actualmente estamos viendo la globalización, una revolución tecnológica. Por eso muchos historiadores proponen, ¿no? La división de la edad contemporánea a la edad tecnológica. Bueno, chicos, nos quedamos entonces ahí. Eso ha sido un pequeño video, ¿no? De lo que es la historia y la prehistoria. Espero que te haya gustado. Interesante. Hice todo esto pues para que contextualices, ya que lo que pasó en la antigua, media, moderna y contemporánea. Hay muchísimos hechos que pasaron, obviamente que sí. Quizás lo que te estoy haciendo ahora son hechos resaltantes, importantes, ya para que contextualices. Eso es lo que se quiere, ¿no? Tanto, sobre todo eso, ¿no? En la división de la historia, ¿sí? Nos vemos, muy bien, gracias, nos vemos entonces hasta una próxima oportunidad. Chao con todos.